Ok, bien, hermanos, vamos a Romanos capítulo 2. Estamos en la última sección hasta el versículo 16. Estamos en ese último párrafo, ¿verdad? Versículos 12 al 16. Romanos 2, versículos 12 al 16. Versículos 12 al 16. Déjenme leerlo, Romanos 2, 12 al 16. Dice la escritura: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ok, vamos a repetir como 3 veces ese versículo. El 16 era para memorizar este día. Ok, 3 veces y a ver, y vamos a intentar. Ok, Romanos 2:16. ¿Listos? La primera vez. 1, 2, 3. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Otra vez? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Otra vez? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Una vez más. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ok, bien. Espero que lo agarramos. Ok, ahora sí voy a ponerla. Déjame transmitir aquí. Voy a poner la diapositiva. Ok, bien. Bien, estamos. ¿Se ve mi diapositiva? Sí. Si quieres ya cierra Saúl la página de Facebook para que me dejes ver. Perfecto, gracias. Ok, bien, hermanos, estamos entonces aquí. Nada más quiero hacer unos recordatorios de lo que estamos viendo, ¿verdad? Especialmente de la introducción. Ok. Vamos de nuevo. ¿Cómo conectamos las secciones, verdad? El capítulo 1 con este capítulo 2. Bueno, dijimos que el capítulo 1 hasta el capítulo 3 van a contestar la pregunta: ¿por qué necesitamos la justicia de Dios? ¿O por qué debemos, verdad, tener la justicia de Dios solamente por la fe? Bueno, la primera sección del capítulo 1, versículo 18 al 32 dijo: porque somos culpables de rechazar a Dios con nuestros actos por la búsqueda de nuestros placeres, ¿verdad? En sí esa es como la idea grande que nos está dando. Pero en esta sección, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? Porque Dios juzgará todo lo que hagamos, no solo nuestros actos, sino también ¿qué? Nuestros motivos, ¿ok? No solamente nuestros actos, sino también nuestros motivos. Y comenzamos, ¿verdad? La vez pasada, ¿ok? El primer punto, dijimos ahí en nuestro bosquejo, era: el juicio de Dios es merecido. Luego, el segundo punto, el juicio de Dios está basado ¿en qué? En las obras, ¿verdad? Está basado en las obras. Dijimos, hermanos, nada más quiero volver a aclarar esto. Cuando está diciendo aquí, cuando Pablo va a decir que, ¿verdad? Que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, no está defendiendo el asunto de la salvación. Él nunca toca ese asunto de la salvación. No está diciendo que la salvación es ¿por qué? Por obras. Él está diciendo que Dios va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Y fíjense que providencialmente en el sermón nos toca ver hoy una parte en Génesis capítulo 2 que tiene que ver con el asunto del trabajo.
¿ok? Y las buenas obras, ¿ok? Entonces, mire, gracias a Dios, todo se está, como que se está juntando de una manera muy suave. Entonces, este es el asunto, ¿verdad? Las obras. Y luego, ¿verdad? En la hoja para hoy, ¿verdad? Vamos a ver, la hoja para hoy, vamos a ver esta sección. ¿Ok? Punto número 3. El juicio de Dios es imparcialmente aplicado. ¿Ok? Versículos 12 al 16. ¿Verdad? Estamos en esa parte. El juicio de Dios es imparcialmente aplicado. ¿Ok? Mire el versículo 11. El versículo 11 como introducción. Dice, porque no hay acepción de personas que... Para con Dios. Para con Dios. Dijimos que el juicio de Dios es, ¿verdad? Es conforme a las obras. No hay acepción de personas para con Dios. No hay favoritismo para con Dios. Y ahora, mire lo que Pablo va a decir, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también ¿qué? Perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán ¿qué? Ok, ¿qué está tratando de hacer el apóstol Pablo? Pablo va a empezar a explicar este asunto de que Dios va a juzgar imparcialmente. Y luego mire aquí, porque el juicio será conforme ¿qué? A la responsabilidad que se les ha dado, ya sea que tengan la ley de Dios o no, ¿ok? Ya sea que tengan la ley de Dios o no. Porque de nuevo, hermanos, los judíos, de nuevo, se jactaban mucho en el asunto de conocer a Dios y tener la ley de Dios. Y ellos pensaron, no, ¿verdad? ¿Qué va a juzgar? Bueno, y había dos extremos, ¿verdad? ¿Qué va a juzgar Dios a los gentiles si ellos no saben? ¿Verdad? O Dios los va a ajustar más severamente porque ellos saben. Pero Pablo nos va a decir, hermanos, que Dios va a juzgar y el juicio será conforme ¿qué? La responsabilidad. Ahora, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, ahí vaya Amós capítulo 1. Amós, un profeta del Antiguo Testamento, hay un ejemplo de esto. No se le demanda a la que tiene una responsabilidad. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero también las coronas. Exactamente, y es lo que vamos a ver. Exactamente. Exactamente, miren. Esta frase se va a utilizar muchas veces, ¿ok? En el libro de Amós. Y Amós capítulo 1, versículo 3, comenzando ahí. Quiero llamar su atención, quiero que vea primero que Amós va a pronunciar palabra de juicio para contra las naciones extranjeras, ¿ok? Ahora mire ahí por favor, Amós 1:3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. Porque trillaron a Galat con trillo de hierro, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebrantaré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado aquí, dice Jehová. Déjenme mejor, se lo voy a leer en otra traducción. ¿Verdad? No, así es. También me lo pasé. Ok, sí, ahí voy. Ahí. Es que hay conceptos que están tan entrelazados que se parecen trabalenguas. Sí. Sí, tiene razón, hermana Sandra. Ok. Entonces, voy a comenzar el versículo 3. Dice, así ha dicho el Señor, por 3 transgresiones de Damasco. ¿Sí estoy? Sí. No, estoy en la Biblia de las Américas. Ok, versículo 3. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez, y no permitiré que se queden sin castigo. Azotaron a mi gente en Galad, como se separa el grano con trillos de hierro. Por tanto, haré caer fuego sobre el palacio del rey Hazael, y las fortalezas del rey Ben-Hadad serán destruidas. Derribaré las puertas de Damasco y masacraré a los habitantes en el valle de Abén.
Destruiré al gobernante de Bet-Edén y los habitantes de Aram serán llevados cautivos aquí, dice el Señor. Versículo 6. Esto dice el Señor: los habitantes de Gaza han pecado una y otra vez y no permitiré que se queden sin castigo. Enviaron a los pueblos enteros al destierro y los vendieron como esclavos a Edom. Voy a avanzar. Versículo 9. Esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Tiro han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Rompieron su pacto de hermandad con Israel al vender aldeas enteras como esclavas a Edom. Versículo 11. Los habitantes de Edom han pecado una y otra vez y no permitiré que se queden sin castigo. Espada en mano persiguieron a sus parientes los israelitas y no les tuvieron compasión. En su furia los apuñalaron continuamente y fueron implacables en su enojo. Versículo 13. Los habitantes de Amón han pecado una y otra vez y no permitiré que se queden sin castigo. Cuanto atacaron a Galaad para extender sus fronteras, con sus espadas abrieron a las mujeres embarazadas. Capítulo 2. Voy a pasar al capítulo 2 porque esto se va hasta el capítulo 2. Versículo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Los habitantes de Moab han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Profanaron los huesos del rey Edom, reduciéndolos a ceniza. Y luego aquí, hermanos, todo eso es el juicio contra las naciones paganas. Y mire la frase, dice: han pecado y no permitiré que queden sin qué. Y de nuevo, ahora, el castigo son por las cosas que han hecho, ¿sí o no? Por las cosas que han hecho. Ahora, miren la diferencia, porque ahora va a hablar, primero habló de todas las naciones paganas, ahora va a hablar de su nación de Israel. Miren aquí. Esto dice el Señor: los habitantes de Judá han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin qué. Ahora, mire aquí, mire la diferencia aquí. Rechazaron la instrucción del Señor y se negaron a obedecer sus decretos. Se han descarriado por las mismas mentiras que engañaron a sus antepasados. Por lo tanto, haré caer fuego sobre Judá y todas las fortalezas de Jerusalén serán destruidas. ¿Por qué los están castigando aquí? ¿Eh? Han pecado una y otra vez. Porque no obedecieron la ley, no obedecieron la ley. La instrucción. Tiene que ver con la instrucción. En Reina Valera es la palabra ley, ¿ok? En Reina Valera es la palabra ley. Entonces, note aquí, ahora mire a Israel, versículo 6. Esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Israel han pecado una y otra vez. No permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean el polvo de los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer y así profanan mi santo nombre. En sus festivales religiosos están a sus anchas usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino comprado con dinero de multas injustas. ¿Y va a explicar? Entonces, note aquí que Dios no hace diferencia en las naciones. Cada uno va a ser juzgado conforme a sus obras y conforme a su qué. Responsabilidad. You know, cada uno, entonces, por eso decimos que el juicio es parcialmente aplicado. Dios va a juzgar a cada uno conforme qué, la responsabilidad que se les ha dado. ¿Ok? Ahora, miren aquí, hermanos, aquí va a comenzar un concepto importante del apóstol Pablo. Creo que está ahí en sus notas. Un concepto importante del apóstol Pablo. ¿Qué va a ser? Nótese una importante distinción que va a hacer Pablo en cuanto a judíos. ¿Cómo va a describir Pablo a los judíos? ¿Cómo qué? ¿Cómo va a describir Pablo a los judíos? ¿Cómo los va a describir, hermanos? Son personas bajo la ley. Los judíos son personas bajo la ley. Hermanos, son personas bajo la ley. Hermanos, por favor, guarden eso en sus pensamientos. Los judíos se describen con personas bajo la ley. Ellos están bajo la ley. ¿Y los gentiles cómo son descritos? Son personas sin ley. No, todavía no. Pero sí estamos bajo la gracia, hermana. Pero aquí, especialmente aquí.
Dice, son personas sin ley o Sin ley. separadas. separadas de la ley. Ahora, ¿por qué este es un concepto muy importante? Porque cuando de nuevo viene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y los judíos se empiezan a salvar y los gentiles se empiezan a salvar, ¿qué querían hacer los judíos? Separados. Bueno, una de ellas es separarse, pero ¿qué querían hacer? Salvarse. Querían hacer que los gentiles guardaran la ¿qué? La ley. La ley. Y entonces, una de las cosas importantes de Pablo, y en Romanos vamos a tomar tiempo sobre eso, es que Pablo va a decir, los gentiles nunca fueron personas bajo la ley. Dios nunca intentó y nunca quiso que las personas gentiles fueran personas bajo la ley. Y es más, cuando Cristo viene, también nosotros, judíos, Dios quiere que ya no seamos personas bajo ¿qué? La ley, porque la ley tenía, de nuevo, tenía requisitos y pactos que ahora ya son diferentes. Hermanos, en todas las cartas del apóstol Pablo nunca se describe que los gentiles están bajo la ley. Nunca se describe. Ahora, no estoy diciendo que no es útil, ¿ok? Pero se describen bajo la ley. En otras palabras, hermanos, nunca a los gentiles se les manda como requisito de salvación el ¿qué? El obedecer la ley. Nunca se les manda a los gentiles a obedecer la ley y tampoco se les manda a los gentiles, ya que son salvos, a practicar toda la ley. Ahora, no, de nuevo, no estoy diciendo que no es útil. Pero hay que tener cuidado de decir que estamos obligados a cumplir las cosas de la ley. Porque a veces nosotros como cristianos somos muy buenos para exigir una cosa de la ley, pero muy malos para exigir otras cosas de la ley. Hermano. Yo cuando empezaron a discipular y todo, esto que está mencionando usted ahora, yo lo entendí así. Dios pone la ley para que nosotros ahora sepamos qué es pecado. Exactamente. Nada más. Exactamente. Pero también tiene otra utilidad. Tiene otra utilidad. O sea, sí pone para enseñarnos que somos pecados, pero también tiene una utilidad práctica. La ley, hermanos, la ley tiene muchos principios de sabiduría. Bueno, sí, pero en el sentido estricto de lo guardar, Sí. en el sentido estricto de guardar, yo es como lo entiendo. Nosotros los gentiles tenemos cierta disculpa, porque a nosotros no sabíamos que era pecado, pero ahora con la ley, ahora sí sabemos que es pecado, aunque no se nos aplique a nosotros, pero sí sabemos. Que exactamente, sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Es pecado. Esto Es lo que menciona usted ahorita, de que además también es útil. Es útil para redarguir. Es útil para, de nuevo, es útil como principios de sabiduría de la vida. Hermanos, la ley tiene muchas, de nuevo, no somos obligados a cumplir la ley, pero la ley, hermanos, tiene muchos principios de sabiduría para poder vivir. Uno, por ejemplo, dice Dios, ¿verdad? No cometerás adulterio. Bueno, la ley protege el matrimonio. La ley protege el matrimonio. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. De nuevo, no robarás, no hurtarás. Protege a los individuos. Protege las cosas de los individuos. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, y hay leyes, aún, hermanos, hay leyes de, por ejemplo, no poner tropiezo a los ciegos. Dígame, ¿no es un buen principio para practicar? Por ejemplo, en la ley venía una instrucción, dice, pondrás pretil a tu terrado, ¿verdad? Un barandal a tu terrado. Ahora, ¿eso significa que Dios quería la misma decoración en todas las casas? ¿Qué quería? Proteger a las personas que se fueran de cabeza. Entonces, de nuevo, ahí es donde tiene tu utilidad. Cuando construimos nuestra casa, ¿qué podemos qué podemos aprender de la ley? ¿Qué podemos aprender de la ley? Hacer nuestra casa para cuidar de la vida humana. ¿Ok? Entonces, de nuevo, y esto es un concepto, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día muchos cristianos se quieren hacer judíos y empezar a hacer prácticas judías. Y vamos a celebrar el Shabbat. Vamos a celebrar el Yom Kippur.
Vamos a celebrar, hermanos, ya todos próxima semana vamos a tejernos una cosita aquí. Eso no es un problema desde aquí, eso es un problema desde los tiempos de Pablo. Y Pablo les va a decir, no señores, no señores. No, y muchos, es que no estamos siendo judíos, es que estamos dirigiendo a Cristo. Que no, señores. El escritor de Hebreos fue muy claro. Pablo sí es muy claro. ¿Verdad? Si Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, y el escritor de Hebreos dijeron que no, ¿es qué? No. Pero ahí estamos, ¿verdad? Que nos creemos más sabios. Y no, es que hay que celebrarlo, hermano. Mire, la próxima Semana Santa vamos a poner, ¿verdad? Un dintel ahí y vamos a echar sangrecita porque representa. No, señores. Se ve muy bonito y lo que quieran, pero no vamos a regresar a la ley. No vamos a regresar. Sí, exactamente. Entonces estoy haciendo mucho énfasis, hermanos, porque, mire, tarde o temprano nos va a llegar un balazo de esos. ¿Verdad? De que alguien haciendo la ley. Okay. Hermano Juan y luego hermano Jesús. Hermano. Algunos cristianos que practican esto. Sí, sí. Nosotros debemos de practicar la ley. De practicar no quiere decir que vamos. No sabemos exactamente, muchas veces, una ley y cómo es, pero al leerla nosotros conforme las escrituras, nosotros las practicamos como la leemos, ¿verdad? Entonces, por eso debemos empezar a practicar. Cuando ya tenemos empezamos a practicar eso, entonces para que vivamos por ellas. O sea, no. Pero dice, vivamos por ellas para que nosotros vivamos de acuerdo a la ley, no de acuerdo a la ley, sino practicando la ley, sí. No para vivir sin ofender, por ejemplo. Ok, ya entendí, ya lo entendí. Es lo que estoy diciendo. A los semejantes, como dice es lo que estamos diciendo. Entonces, de nuevo, la ley no es un requisito, no es una obligación, pero contiene muchos principios de sabiduría para la vida. Contiene muchos principios de sabiduría para la vida. Y eso es lo que, y Pablo va a usar de esos principios para explicar cómo funciona. ¿Ok? Pero Pablo no va a decir, ok, miren, la próxima semana todos vamos a traer panes sin levadura. Porque vamos a hacer una fiesta. No, hay principios de la ley. ¿Ok? Bien, hermano Jesús. No, quería hacer un comentario, por ejemplo, en cuestión de hombres que no tuvieron ley, vemos dos ejemplos muy claros en la palabra de Dios, que es Job, que no tuvo la ley, y Abraham, que no tuvieron la ley. Y aún así se menciona que Job, dice la palabra de Dios, que era temeroso de Dios. ¿De dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? Bien. Entonces, y Abraham también era un hombre temeroso de Dios, pero él aún hizo un paso más allá que no conocimos hasta muchos años después, que fue el diezmo. Entonces, el diezmo, dice. Sí. Ahora, ya llegaste al punto espinoso, ¿verdad? El asunto del diezmo. Hermanos, el asunto del diezmo antes de la ley era común. No nada más para los judíos. Era común en todas las culturas antiguas dar un diezmo. ¿Verdad? Era común. Ahora, ¿dar el diezmo al gobierno o al no, era, aquí viene. Espéreme, hermano, espéreme. ¿Ok? Aquí viene este asunto. Los judíos, de nuevo, ya ofrecían, pero nunca fue una obligación. Nunca fue una obligación. Viene la ley y Dios estipula la ley, y en la ley no habla de un diezmo. La ley por lo menos enseña 3 tipos de diezmos. ¿Ok? Eran 3 tipos. Los judíos, hermanos, daban 3 tipos de diezmos. ¿Ok? 3 tipos de diezmos. Y en esos diezmos estaban, unos diezmos parecían como pago de impuestos. Y otros eran diezmos religiosos. Y otros diezmos eran para que la misma familia disfrutara para el Señor. O sea, por ejemplo, dice, si tú vives, vamos a decir que el templo está en la Ciudad de México.
¿verdad? Y nosotros somos, ¿verdad? De Hermosillo. Y nosotros queríamos ir a celebrar una de las fiestas. Uno de los diezmos permitía que la familia vendiera todo el diezmo, fuera hasta la Ciudad de México, y con ese diezmo que vendió disfrutara de ese diezmo para estar con el Señor. Y aún dice, y que compartes con los pobres. O sea, era un diezmo que la familia disfrutaba para la familia. Ahora, ¿por qué este segundo? Entonces, esas cosas que nos gusta enfatizar mucho, hermanos, de una vez sepan, yo nunca voy a agarrar Malaquías para enseñarles, ustedes le están robando a Dios. Porque esa es una instrucción muy clara de la ley a los judíos. No estamos bajo maldición. Cristo se hizo maldición por nosotros. ¿Ok? La responsabilidad monetaria y financiera es otro asunto, cada uno delante de Dios. Y es una respuesta del corazón, pero no debe ser una obligación de la ley. No es una obligación, porque no somos ¿qué? No somos judíos bajo la ley. No aplica entonces el guarda entre la semana para que tú lleves. Pero Sí. ¿cómo aplica? Ahora, de nuevo, no es una obligación ni requisito, pero de nuevo es un principio de ¿qué? De sabiduría. Por ejemplo, hermanos, este es un principio muy claro. Hermanos, ¿cuánto hay que dar al Señor? ¿Ok? Por lo menos, un principio de sabiduría es ¿qué? 10%. Por lo menos. O sea, si alguien pregunta, hermano, ¿cuánto? Bueno, se practicaba. Ah, pero ¿es una obligación? No es una obligación. Oh, ¿cómo que no es una obligación? No es una obligación porque no somos judíos bajo la ley. Y yo quiero, hermanos, y muchos, miren, muchos tienen miedo de decir eso porque, pastor, pues les está dando chance de no diezmar. Miren, cada quien es su responsabilidad con el Señor. Pablo nos enseña, ¿verdad? Pablo nos enseña muchos principios de sabiduría. ¿Sí o no? Muchos principios de sabiduría. Pero yo no quiero hacer una obligación lo que Dios no ha dado como una obligación. ¿Ok? De nuevo, es nuestra... ¿Cómo lo dice Pablo? ¿Cómo lo dice en el Nuevo Testamento? Es nuestra forma de adorar al Señor. Es nuestra forma de agradecimiento. Es nuestra forma de compartir con los hermanos. Es nuestra forma de suplir. ¿Verdad? Y eso es, miren, y eso, hermanos, nuestro dinero está directamente relacionado con nuestra relación con Dios. ¿Ok? Dios, o sea, Señor, este dinero es para ti. ¿Ok? Este dinero es para ti. ¿Ok? Entonces, ahora, y es la cosa importante, porque a veces pensamos, de nuevo, hay que darle al Señor y yo voy a hacer, el Señor es dueño de todo nuestro dinero, porque tenemos responsabilidad de administrar todo nuestro dinero. Pero nada más quiero ser claro con eso. Y miren, este punto es muy espinoso. ¿Ok? En las iglesias, muy, muy espinoso. Pero lo que yo soy muy celoso, hermanos, de nuevo, por ver este asunto, es que no somos judíos bajo la ley. Hermanos, hermanos, Malaquías no es un versículo para la iglesia. Malditos sois con maldición. Hermanos, yo he escuchado muchas veces, yo he estado sentados ahí como ustedes están sentados, yo he escuchado a los predicadores, ustedes están robando, ustedes están bajo maldición. No, señores, no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Y me irrita mucho porque dice la Biblia que Cristo se hizo maldición por nosotros. Él llevó toda la maldición de la ley. Él nos libró de la maldición de la ley. ¿Para qué? Para poder ofrecer voluntariamente, ¿verdad? Para poder ofrecer y vivir en agradecimiento y en amor. Y no como los cristianos, porque de nuevo, pues es que tengo que dar. Yo he escuchado a predicadores diciendo, es que si no te duele, no estás dando bien. Por favor, ¿qué no dice cada uno de cómo propuso en su corazón? ¿No con qué? Tristeza. ¿Ni por qué? Necesidad, porque Dios ama al qué. Si no te duele, no estás dando bien.
Si le duele y va a darlo con tristeza, mejor no lo dé. Ajá. Sí. Porque incluso aunque esté enojado con mi hermano, dice, deja tu ofrenda, viene con tu hermano para que yo acepte lo que la persona diga, guarda. Eso, hermana Sandra, eso. Entonces, ¿ok? Y eso es, de nuevo, eso es un punto espinoso. Pero después vamos a tomar un tiempo para estudiar más sobre eso. Es como convencer. ¿Cuánto vas tú? Pues eso es porque. Ah, sí, dicen también. Y no. ¿Cómo estuvo? De cuánto, porque hermanos, lo que damos también es una prueba es básicamente prueba nuestra confianza en la provisión de Dios. Ajá, así es. Pero bueno, déjenme, ya vamos a cambiar vamos a regresar a Romanos capítulo 2. Sí. Ok, Romanos capítulo 2. Esto está bueno, pero Romanos también 2. Ok, ahora, versículo 13, hermanos, versículo 13, dice Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán Justificado. de nuevo entonces, porque no son justificados, en otras palabras, los lectores de la ley, sino los que Hacedores. ándele, hermanos, mire. Ahora, por eso le digo que esta sección tiene que ver mucho con los judíos, porque de nuevo los judíos se jactaban, yo conozco a Dios, yo tengo la ley de Dios, yo todos los sábados en el Shabbat escucho la ley de Dios. Bueno, y dice el Señor, aquí está, el punto de la ley no es oír la ley o tener la ley, sino que hacer la ley. Aquí el punto no es, ¿verdad? Y Pablo de nuevo está haciendo, no es si tienes la ley, sino que Tengo una pregunta. Sí. Inclusive yo lo comparto así. Yo te está mencionando esto. En esa época, vamos a decir que yo soy judío. Ajá, Yo me iba al cielo por creer que la ley era la ley de Dios. no, O por hacer la ley de Dios. no. ¿Por qué me iba en la época? Usted se iba al cielo por creer en el sacrificio de la expiación, por creer en las palabras. Siempre la salvación fue por gracia y por fe. Siempre la salvación ha sido por gracia y por fe. Pero yo para mí, Usted está hablando del medio. Sí. Ellos tenían que creer en el, por ejemplo, ¿se acuerda? Había el sacrificio de una vez al año. Ese era el sacrificio de la expiación. Todos los primeros, hermanos, en el libro de Levítico, los primeros 5 sacrificios tenían que ver, eran sacrificios de comunión con Dios, eran sacrificios de santificación. O sea, si uno quería acercarse a Dios, tenía que acercarse a través de sacrificios. O sea, no es como nosotros que cerramos nuestros ojos y Padre Celestial, así. Los judíos no era así. Querían acercarse a Dios, ahí traías tu animalito. No traías para un animalito, entonces traías tu ofrenda de cereales. No tenías para una ofrenda de cereales grande, traías una ofrenda de cereales chiquita. Pero no había excusa para poder acercarse al Señor. Pero el sacrificio de una vez al año era el sacrificio de la expiación. Si vino Cristo, quitó eso. Por eso dijo, los que se ofrecen cada año, que no pueden hacernos perfectos. Ajá. Y es más, ahora el hermano Jesús introdujo un personaje importante en Romanos. Pablo va a usar a Abraham como el ejemplo y el prototipo de la salvación del Antiguo Testamento. Porque sin ley, sin un solo versículo y sin ningún sagrado sacrificio fue salvo por la fe, creyendo a la palabra de Dios. Creyendo a la palabra de Dios. En Abraham. Sí. Y ahora que fue Moisés. De nuevo, ahora creyendo a qué? Creyendo en Expiación. el sacrificio de la expiación. Eso es lo que te llevaba a hacer. Pues sí, lo que te salvaba. Doctor, ¿sí es usted? Sí, bienvenido. Ok, entonces, Y si salvaría. Eso sí. hermanos, este es un asunto de las salvaciones del Señor. Ah, sí. ¿Ok? Las salvaciones del Señor. Porque, y luego vamos a hablar sobre ese asunto porque una cosa es la salvación por parte del Señor es segura y perfecta. Nuestra seguridad es la que a veces tambalea. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que depende de nosotros. Pero bueno, ese es otro buen punto para otra clase. Ok, entonces ahora nota aquí. Pablo va a presentar una verdad ahí en sus bosquejos sobre la ley de Dios. Solamente los que pueden obedecerla completamente pueden estar bien, ¿qué?
con Dios. Por eso Pablo en versículo 13 dice, porque son justificados no los que, los oidores de la ley, sino los que, hacedores de la ley. Hermanos, eso es cierto. Levítico 18:5. Alguien ayúdame con Levítico 18:5 y alguien ayúdame con Gálatas 3:10 al 11. Gálatas 3. Sí, primero Levítico 18:5 y luego Gálatas 3:10 al 11. Alguien ayúdame con Levítico 18:5. Ok, ese pasaje es un pasaje espinoso del Antiguo Testamento porque Levítico está diciendo, el hombre que pueda cumplir estos mandamientos vivirá por ellos, hablando de la salvación. Ahora, este versículo es el que Pablo toma en Gálatas y mire lo que dice Pablo en Gálatas 3:10 y 11. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Es 3:10 y 11? Pues ese es 3:11, Gálatas 3. El 10 también, el 10 y 11. ¿Eh? El 10 también. ¿El 10 también? Sí, 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí, ahí pausa. Miren lo que está diciendo. Pablo va a decir. Pablo va a hacer esta referencia y conexión. Levítico dice que el que cumpla todas estas cosas, ¿qué? Vivirá por ellas. Y luego dice en Gálatas, ¿verdad? El que no se mantuviera en obedecer toda la ley está ¿qué? Maldito. Tiene una maldición porque acarrea no la maldición de una, acarrea la maldición de ¿qué? De toda la ley. Y entonces, versículo 11, ahora sí. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ok, ¿qué está diciendo aquí Pablo? ¿Quién Pablo está diciendo, hermanos? Si alguien puede obedecer completamente la ley, puede ser salvo. Ahora la pregunta es, ¿quién puede? Nadie. Y esa es la pregunta, ¿quién puede obedecerla completamente? Ahora, y ahí en su bosquejo creo, ¿el problema está en la ley o en los hombres que no pueden obedecer la ley? De los hombres. Eso es lo que Pablo quiere explicarles. La ley no tiene ningún problema. La ley es buena, refleja el carácter santo de Dios. El problema, adivine quién lo tiene. Porque por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no qué? No podemos obedecer la ley. Entonces Pablo está diciendo, es evidente que nadie puede. Por eso la salvación es ¿por qué? Por fe. Se recibe como un regalo. No se trabaja para ella. Se recibe como un regalo. Este es el punto importante, dice. Y luego Pablo, pero mire, Pablo les va a poner en la llaga porque le está diciendo, ajá, ¿de qué les sirve tener la ley si no la practican? Ajá. ¿Ok? Luego, nota aquí. Versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio en sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, note aquí la explicación de Pablo, porque los gentiles que desconocen la ley hacen por naturaleza las obras de la ley, confirman la obra de la ley escrita en el corazón humano a través de la ¿qué? Conciencia. De la conciencia. Pablo les está diciendo, miren, ¿saben qué? ¿Saben qué? Los gentiles hacen mejor que ustedes. Ellos no tienen la ley y obedecen mejor que ustedes. ¿Saben qué confirma eso? Que Dios ha puesto la ley en sus corazones. Y aquí va a introducir, hermanos, algo que le llamamos, estos versículos, hermanos, son la defensa de algo que nosotros le llamamos el argumento moral. ¿Ok? El argumento moral. Ahora, déjenme compartirles un video. ¿Puedes tú ser bueno? Saúl, creo que me quitaste el audio ahí. ¿Puedes poner el audio a la tele? ¿Sí tiene?
Ok. ¿No le quitaste el audio a la computadora? No, el audio a la computadora, el audio normal. Abajito de la bocinita, el de la computadora. No el del Zoom, el de la computadora. Ok, perfecto. Es que no está sonando. Ahí voy. sin Dios? Ahí está. Veamos. Miren lo que preguntó. Otra vez. ¿Ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios, no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, «Oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia», estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe,
Los valores y deberes morales objetivos no existen, pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Y esto, hermanos, es lo que estamos viendo aquí en Romanos capítulo 2. Pablo les está confrontando, yo creo que les está confrontando a los judíos y les está enseñando a los gentiles que hacen las cosas de la ley sin conocer la ley, te dicen cuán buena es la ley. No por oírla, sino por qué. Porque Dios es Por hacerla. Por hacerla. Entonces, puse 2 citas ahí, ¿verdad? En su bosquejo. La primera cita del hermano Morris dice, hacer por naturaleza cosas requeridas por la ley se refiere a aquellas ocasiones en que un gentil hace algo que también está prescrito en la ley. Por lo tanto, puede honrar a sus padres o abstenerse de robar. Hace estas cosas por naturaleza, es decir, por instinto o propensión innata, por impulso espontáneo, a diferencia de lo que es inducido por fuerzas ajenas a nosotros. No porque está tratando de obedecer la ley divinamente dada. No puede, no la sabe. ¿Por qué un gentil? ¿Por qué, hermanos, vemos personas hacer buenas cosas? Porque Dios nos ha dado conciencia y ha escrito su ley en nuestros corazones. Dicho de otra forma, ¿se acuerda? Dios ha puesto en todos nosotros una marca que dice, hecho por Dios. Hermanos, las elecciones morales que hacemos, ¿verdad? Lo que nos aleja de pecar o nos hace escoger las buenas cosas, ¿verdad? Vienen por esto. Vienen porque Dios ha escrito la ley. Dice otra cita aquí. El conocimiento innato de la ley que tienen los gentiles los lleva a menudo a hacer lo correcto. Cuando esto sucede, sus conciencias junto con sus pensamientos los que defienden, convenciéndoles de que están haciendo lo que Dios requiere. Pero no siempre obedece y cuando no lo hacen, la conciencia hace el efecto contrario. ¿Los qué? Los acusa. Los acusa. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Entonces, de nuevo, ¿por qué van a ser juzgados los gentiles y los judíos? Por la responsabilidad que cada uno tiene. Nadie se va a poder parar delante de Dios y decir, Señor, yo no sabía los mandamientos. Bueno, pero ¿qué te decía tu conciencia? ¿De qué te acusó tu conciencia cuando hiciste eso? Porque te acusó tu conciencia, ¿sí o no? O te defendió tu conciencia, ¿sí o no? Todos venimos con eso. Todos venimos con eso. Y es lo que Pablo va a hablar. Este es el argumento de Pablo. Los gentiles que no conocen la ley confirman lo bueno que es la ley. Y de nuevo, mire, Pablo no tiene un sentido negativo de la ley. Pablo está diciendo, miren, la ley es buena. El problema es que, ¿dónde está el problema? Nosotros no podemos obedecerla completamente. Pero la ley es buena. Miren, los gentiles ni siquiera la conocen y hacen lo que está escrito. ¿Por qué? Porque Dios les dio una conciencia. Y entonces, termina con el versículo, ¿verdad? Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y entonces, hermanos, ¿cuándo se llevará a cabo el juicio? Según este versículo. El día en que Dios juzgará los secretos de los hombres. Otra manera de leerlo es conforme a mi evangelio, ¿qué? Anuncia. Hermanos, el evangelio, la palabra evangelio significa ¿qué? Son buenas noticias. Ahora, hermanos, son buenas noticias para el que las recibe, pero para el que las rechaza, son muy malas noticias. Hermanos, la realidad es que el evangelio, a veces, hermanos, el evangelio es ofensivo. Porque si es rechazado, anuncia juicio. Yo ahorita por un país
el ateísmo, o sea, el ateo, yo lo veo algo así como, ¿sabe? Como dijo ahí, ¿no? La persona es subjetiva, ¿no? Dijo, ¿no? Lógico. Entonces yo lo veo así como una excusa, algo así para no creer en Dios, porque una persona así, ¿cómo se le puede hablar? Porque ya nos hemos encontrado con personas de ese tipo y están muy aferradas en que Dios no existe, sino simplemente es para causar miedo en la humanidad, para tener algo así como un tope al pecado, que así lo ve a Dios, así lo ve Dios. Una vez visitando una iglesia con en Ortega y en Olivares, estaba Omar, casi murió porque no tenía. Y estuvo aferrado, el hermano estuvo hablando ahí, y no lo pudimos sacar de ahí. Pues, mira, ¿Cómo podemos hablar con esa gente? lo que creo que hay que hacer es, como hemos dicho, creo que debemos aprender más cómo hablar y explicar estos asuntos. Explicar, por ejemplo, este asunto, el argumento moral. Si Dios no existe, no hay una dirección. O sea, si Dios no existe y su ley no existe, díganme, ¿quién dice que es correcto o incorrecto? Así es. O sea, si Dios no existe y sus leyes no existen, no hay una base objetiva de moralidad. ¿Por qué? Porque sería todo subjetivo, ¿verdad? Para mí está bien matar, pero para ustedes no está bien matar. Pues sí. Y todo dependería de qué? Del pensamiento de la persona. Pero hermanos, nadie puede vivir así. Una sociedad que vive así, esta es una sociedad condenada ¿qué? A la aniquilación y la destrucción. Es lo que están haciendo. Hermanos, una sociedad que quisiera vivir, aceptar, nadie puede aceptar completamente las premisas de la evolución y las premisas del ateísmo. Porque sería, hermanos, sería probar que no existe moralidad objetiva. Entonces, por ejemplo, puedes violar, matar y simplemente estás haciendo ¿qué? Pues somos animales. Pues, Y nadie te puede decir que estás mal porque no existe. No existe. Ah, no, pero es que los seres humanos nos hemos desarrollado y nos hemos organizado y nos hemos, bueno, ¿y de dónde están partiendo sus reglas? ¿De dónde vienen sus reglas? O sea, ya a ver, su evolución como seres humanos y como especies avanzadas, ¿de dónde vienen sus reglas? Fíjense, a mí me impresiona mucho esto, hermanos. Mi hermana estudió Derecho y en una de sus clases que se llama Derecho Romano, ¿verdad? Que son básicamente las bases del derecho ya moderno y todo eso. Muchas de esas de las clases del derecho romano tienen muchas citas del Antiguo Testamento. Sí. Las bases del derecho romano están sentadas en las leyes de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo te explicas que un señor como David vive 4 reinos y sigue siendo el mero mero? Bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Pero no tener hermanos. Ahora, lo que Pablo termina esta sección, de nuevo, y quiero recordarle, la primera sección dijo que somos culpables, ¿por qué? Por rechazar, dice versículo 18, ¿verdad? Porque la ira del Dios se manifiesta, que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que están deteniendo con injusticia la verdad, la están escondiendo, la están rechazando, ¿verdad? Merecemos de nuevo. ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué? Porque el hombre es culpable. ¿Por qué? Porque prefiere seguir su propio camino y sus propios placeres y deseos. Eso está impregnado en todo el capítulo 1. Y luego aquí va a decir, ¿por qué necesitamos la justicia de Dios? Porque el juicio viene. Y eso como termina, ¿verdad? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme mi evangelio anuncia. El juicio viene. El juicio viene. Pero lo que dice hermano es que ese tipo de personas requiere de más clases porque no nada más es encasillarse en una postura, sino hay que ir despejando. Sí. Yo creo que por eso debemos estar listos para, y gracias a Dios que hay hermanos cristianos que han escrito, por ejemplo, el hermano William Lane Craig es un hermano que ha escrito varios libros para hablar con personas así. Porque hay personas que realmente son ignorantes o hay personas que realmente quieren escuchar. Pero hay personas que, aunque se lo compruebes, ya tomaron su decisión. Sí, pero ya se
Sí, Porque ya ellos Sí. tienen otra opción. sí, ahora, pero aquí viene, hermana. Al final, o sea, queremos hablar y tomar tiempo con los que quieren. Pero si no quieren, no los podemos obligar. ¿Me explico? Y eso es por eso necesitamos, hermanos, el evangelio son más que decir las palabras correctas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que alumbre los ojos del corazón. Hermanos, que alumbre los ojos del corazón. El poder del Espíritu Santo. Bien, entonces, en resumen, el juicio de Dios en este capítulo es merecido. El juicio de Dios estaba basado en las obras. Y el juicio de Dios es imparcialmente, ¿qué? Aplicado. Juicio viene. ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? Porque el juicio, ¿qué? El juicio viene. El juicio viene. ¿Ok? Y bueno, después la siguiente sección ya va a hablar más de los gentiles. Ok, bien, hermanos, vamos a terminar aquí. Antes de despedirnos, hermanos, las siguientes 2 escuelas dominicales